Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo David Bautista López, soy del grupo 5M3 y esta es la práctica número 4, señal de cuadratura. Los materiales empleados para la práctica son un Arduino Mega 2560, diodos emisores de luz, resistencias de 220 ohms, un módulo de puente H L298N, un motor de corriente continua de 12 volts, una fuente de poder de 12 volts de corriente continua, una protoboard de 400 puntos y jumpers para la conexión. Diagrama de conexión. A continuación se muestra el diagrama de conexiones empleado en esta práctica. Del Arduino Mega se van a ocupar los pines 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos pines van a tener un indicador de distinto color y solo dos van a conectarse directamente al módulo L298N. El pin número 2 va a tener conectado un indicador de color azul y en paralelo va a estar conectado al pin input 2 del L298N. Lo único que va a hacer es, de acuerdo a la interfaz de usuario, activar o desactivar el motor, siendo más un control de operador. El pin número 3 solo va a tener conectado un indicador de color verde. Este indicador va a encender cuando la amplitud de nuestra señal tenga un valor igual o mayor a 200. En el caso del input 1 del L298N, lo vamos a conectar directamente a tierra para evitar cualquier ruido electro o anomalía que afecte la operación de nuestro motor. El pin número 4 del Arduino va a ser una salida por PWM. Esta va a ser la señal clave para ir regulando lo que es la señal de cuadratura. Esta va a llevar un indicador amarillo que va a ir cambiando su brillo dependiendo de la amplitud de la señal, y en paralelo va a conectarse al canal A o Enable A del L298N para ir controlando el motor acorde a nuestro valor de la señal desde la interfaz de LabVIEW. Por último, el pin número 5 solo va a tener conectado un indicador rojo. Este indicador rojo va a encender cuando la amplitud de la señal de cuadratura tenga un valor igual o menor a 50. Diagrama de comandos. A continuación se muestra el diagrama de comandos empleados en esta práctica. El primer comando se encarga de controlar el ciclo de trabajo de nuestra señal de PWM. Pero antes de adentrarnos más en lo que hace este comando, hay que fijarnos bien en cómo nosotros desde LabVIEW generamos una señal cuadrada. En este caso estamos ocupando un comando que se llama Simulate Signal Square, que acorde a unos parámetros donde nosotros vamos a controlar la frecuencia y dejamos la amplitud como constante, vamos a generar una señal cuadrada con una magnitud pico de 124. El problema que se presenta es nuestro PWM requerido tiene que ser una salida de 0 a 255, es decir, una señal unipolar. Y nuestro generador de señal nos está generando una de 124 a menos 124. Obviamente podríamos inyectar, pero la parte del flanco negativo va a ser ignorado por la tarjeta Arduino. Para corregir este error, tenemos a la salida del generador de señal una suma donde nosotros al sumarle 130 a la amplitud de 124 vamos a hacer una corrección para tener un valor de 254, algo aproximado a los 255 requeridos. Y el flanco negativo de menos 124, al sumarle los 130 nos va a quedar un valor de 6, es decir, ya vamos a tener una señal de salida de 254 a 6, que de ahí ya vamos a poder emplearla para el ciclo de trabajo de nuestro PWM. Pero antes de meterlo directamente al bloque, recordando lo que se vio en la práctica 3, nosotros tenemos que linealizar la salida porque nuestro comando, de acuerdo a la librería Link, solo acepta de 0 a 1 para representar el ciclo de trabajo. Así que una vez linealizada la señal, que ya se sumó y controló del generador de señal, ya podremos nosotros directamente conectar al bloque de PWM. Para el segundo comando, vamos a ocupar un Digital Write que se va a encargar de gestionar la escritura de los 3 pines restantes del Arduino. Todo esto por una variable vector que se va a conformar a partir de 3 valores. El primer valor es uno directo de un controlador de interruptor desde la interfaz que nos va a permitir encender y apagar el motor. Los dos restantes son
valores que nos dan los comparadores que anteriormente se mencionó de las condiciones de cuando se detecte que la amplitud es igual o mayor a 200 va a mandar la señal, o si el comparador detecta que el valor es menor o igual a 50 va a arrojar la tercera señal que van a conformar al comando. Aquí ya tenemos el circuito con la simulación de LabVIEW. Como podemos observar, tenemos aquí una interfaz para graficar la señal y aquí ya tenemos el slider para controlar lo que es la frecuencia. Vemos que está clavado en un ciclo infinito, aquí con el periodo, que el periodo es el inverso de la frecuencia, porque como tenemos un 0, recordemos que la división de 1 entre 0 pues nos va a dar un número que no es calculable, por eso aquí inf. Pero si yo lo empiezo a mover aquí, y lo dejo aproximadamente a un periodo de 2 segundos, voy a tener que van a empezar a oscilar mis LEDs, por las condiciones que ya se han mencionado. En este caso, recordamos que al ser un periodo de 2 segundos vamos a tener que el ciclo de trabajo se va a dividir en 50-50, es decir, un segundo en estado alto, un segundo en estado bajo. Aquí el motor no ha girado, o no ha empezado a girar, porque yo lo tengo deshabilitado con este botón. Yo al presionar el botón, se activa aquí mi interfaz en LabVIEW, mi indicador en LabVIEW, y se activa aquí también el LED azul para indicar que ya tiene el accionamiento el motor. Obviamente, como también está siendo controlado su enable, va a ir el funcionamiento del motor acorde a nuestra señal que estamos generando. Entonces, conforme yo voy reduciendo este aspecto, voy aumentando lo que es la frecuencia, voy a ir viendo que mi periodo va a ir disminuyendo. Y si yo voy disminuyendo la frecuencia, vamos a notar que cada vez más va a llevarse más tiempo para cambiar de estado nuestro motor